Gracias, señor presidente. La propuesta que presentamos desde Vox, como complementaria a la iniciativa del PP relativa a la deflactación del IRPF, es algo tan de sentido común como la reducción de las cotizaciones sociales a las empresas que contraten a trabajadores con carácter indefinido. Por cierto, una aclaración, la deflactación no es una bajada de impuestos, es un ajuste de los tramos del IRPF a la inflación para procurar la preservación de la capacidad adquisitiva del contribuyente. Que se reduzcan también pedimos las cotizaciones, que no son otra cosa que los impuestos al trabajo, para que las empresas puedan contratar y pagar un salario digno a los trabajadores, y que se reduzcan las cotizaciones de estos para aumentar su renta disponible y que, junto a la deflactación, puedan afrontar las consecuencias de la inflación. Esto sí que serían medidas en favor de los trabajadores españoles y no lo que está haciendo el Gobierno, que nos castiga por partida doble a todos. Primero, por la adopción de medidas populistas que nos han llevado a esta situación de crisis y, segundo, por la subida de impuestos. 42 subidas de impuestos ha llevado a cabo este Gobierno, y no solamente a los ricos, nos la han subido a todos, porque ustedes han subido el IVA, han subido las cotizaciones, han reducido las desgravaciones del IRPF, y la prueba está en que este año el Gobierno ha recaudado 1.000 millones de euros más que el año pasado. Mientras tanto, las extinciones en periodo de prueba se están disparando a niveles estratosféricos, casi un 900%. Las bajas por despidos alcanzan un 126%. España se sitúa hoy a la cabeza en destrucción de empleo y nuestra economía cae en picado. Uno de los últimos informes del Eurostat confirma que la riqueza por habitante en España se ha reducido hasta 1.000 euros por habitante desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Los españoles hoy son más pobres por culpa del socialismo, que no ha funcionado en ningún lugar ni en ningún momento de la historia. En lugar de dejar que los españoles tengan su dinero en su bolsillo, lo que hace el Gobierno es quitárnoslo para luego inventarse bonos o sacar rentas mínimas permanentes y universales con las que crear dependencia y pobreza, tirándonos las migajas que les sobran a todos ustedes. Pero la realidad es que los españoles tienen dignidad. Los españoles quieren trabajar y prosperar, quieren ganarse la vida con su esfuerzo y quieren disponer de los frutos de su trabajo, que este Gobierno les quita en forma de impuestos abusivos y con la doble imposición que conlleva la no deflactación. Y esa izquierda que se erigía su defensora, pues resulta que les ha dado la espalda, hasta el punto de querer indultar a los miembros del PSOE que robaron a los parados en Andalucía, y así lo ha ratificado el Tribunal Supremo, 680 millones de euros a los parados en Andalucía. El PSOE que hizo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía el centro neurálgico de la corrupción en Europa. Eso es lo que le importa a la izquierda, la prosperidad de los españoles. La deflactación es una medida necesaria que, de hecho, se tenía que haber aplicado hace ya mucho tiempo a todos los tramos y evitar así la pérdida del poder adquisitivo, pero no es suficiente. La guerra en Ucrania comenzó un 24 de febrero y ese mes España ya sufría una inflación del 7,6%. Y Vox lo venía advirtiendo desde mucho antes, pero como lo decía Vox, pues éramos la ultraderecha, los alarmistas y los extremistas. Y ahora nos encontramos en medio de una crisis de la que solo se puede salir haciendo lo contrario de lo que hace el Gobierno. Porque el Gobierno lo que hace es, pues, adopta medidas como el tope del gas, el tope de los alquileres, el tope de las hipotecas o el de los alimentos, medidas que han funcionado también en países como Argentina, por ejemplo, que les va tan bien. Hay que bajar los impuestos y nos alegramos que en Andalucía hayan suprimido el impuesto del patrimonio, aunque a nosotros nos hubiera gustado que lo hubieran hecho en la legislatura anterior, cuando Vox se lo pedía, porque tenían nuestro apoyo para ello. Bajar impuestos, bajar cotizaciones, recortar el gasto público y disciplina en la gestión de los recursos públicos. Todo lo demás es hacer cargar a los españoles con el peso de la ineptitud de este Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Gracias, presidente. La medida que plantea el Partido Popular se queda corta porque solo contempla la deflactación de los 3 primeros tramos y no contempla la adecuada deflactación de las deducciones fiscales, como puede ser el mínimo personal y familiar o las deducciones por cuidado. Gracias.
El año 2021 ya cerraba con una inflación del 6,5 y entonces no había ninguna guerra en Ucrania y, sin embargo, el Gobierno nos ha sometido a una sobrecarga fiscal encubierta vía IRPF. La prueba está en que en el mes de julio los trabajadores españoles han aportado a la fiesta de ingresos del Gobierno el 62% de la recaudación y el 75% de la recaudación extra, que se va a dedicar, entre otras cosas, no para servicios esenciales, no para la educación, no para la sanidad, sino para disparar un 125% el presupuesto de su propaganda oficial. 158 millones de euros para gastarse en publicidad gubernamental y decir lo bien que lo hacen ustedes y lo mal que lo hacemos los demás. Pero ni con esas consiguen silenciar las pitadas que le dedican cada vez que salen a la calle. La deflactación del IRPF es una medida necesaria, pero no es suficiente. Y por su parte, el Gobierno tiene en su mano bajar los impuestos o continuar con el expolio a los españoles, velar por nuestro bienestar o seguir con su irresponsable política del gasto que nos endeuda cada día más. Hay que ser más ambiciosos porque los españoles se merecen mucho más. Lo que no merecen los trabajadores españoles es un Gobierno que les saquea los bolsillos y el dinero que ganan a costa de su trabajo. Hay que luchar por una rebaja fiscal más agresiva porque lo contrario es percibir un claro afán recaudatorio y su consecuencia directa es el empobrecimiento generalizado de los trabajadores y sus familias. Gracias.